Voy a hablar sobre Frantz Fanon, el concepto de antiimperialismo y también sus relaciones dentro de la lucha de liberación nacional y el tercer mundo. Bueno, algunos no sé si ubican a Frantz Fanon, que es una figura martiniqueña, la Martinica francesa, que vivió a comienzos del siglo XX hasta 1961 y que murió de leucemia a los 36 años. Voy a partir también con una cita de Lenin, porque Frantz Fanon se ha convertido a nivel académico también en una figura muy connotada y estudiada sobre todo por autores y pensadores estadounidenses entre los 80, 90, y también tiene una genealogía en la apropiación del pensamiento de Fanon. Lenin, en El Estado y la Revolución, en 1917, en la primera página de este ensayo, dice lo siguiente: en la vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras los acosan constantemente, reciben sus doctrinas con la perversidad más salvaje, el odio más furioso, con la campaña más inescrupulosa de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por así decirlo, y santificar hasta cierto punto sus nombres para consuelo de las clases oprimidas y con el fin de engañarlas, despojando al mismo tiempo a la teoría revolucionaria de su esencia, mellando su filo revolucionario y vulgarizándola. Yo creo que esa frase de Lenin resume más o menos bien de lo que pasa con Frantz Fanon y también con una serie de pensadores revolucionarios como Gramsci, como Mariátegui, que muchas veces en la academia se le quita ese filo revolucionario y se selecciona una parte del pensamiento en pro también de política académica, intelectuales, etc. Una de las cosas interesantes también que Frantz Fanon integra para el pensamiento latinoamericano y tercermundista es que Frantz Fanon piensa desde una tradición marxista, pero también integra elementos que en el marxismo, por lo menos en el marxismo denominado occidental por Perry Anderson, dejan de lado conceptos como clase sin raza, ¿no? Fanon agrega el concepto de raza, y también los modos de lucha en situaciones coloniales. Una de las cosas que hay que entender también, que acá Aquiles ha dicho muy bien, es distinguir el imperialismo del colonialismo, que son dos cosas que están ligadas, pero que también tienen una tradición de pensamiento que influye hasta hoy en día en el debate teórico, que no son la misma cosa, ¿no? El imperialismo es un fenómeno de más larga data. Las teorías más influyentes son, por supuesto, la de Lenin, la de Hilferding, de donde toma Lenin el Capital Financiero, y Hobson, que es un liberal inglés, que en 1902 escribe un tratado que se llama Imperialismo, que es contra el imperialismo, porque es la visión que tienen los liberales ingleses en economía, que consideran que el imperialismo va en contra de los intereses nacionales. La teoría del imperialismo de Lenin, de Hobson, que es el fundador de la teoría del imperialismo moderna, como la conocemos, hace mucho énfasis en que el imperialismo es una fase del capitalismo, como muchos deben saber, ¿no? Eso generó un conflicto también en América Latina y en los países coloniales, porque si el imperialismo era una fase del capitalismo, dejábamos fuera a España, a Portugal, que son imperios coloniales, y que sí uno podría considerar, como algunos autores en los que yo me baso, por ejemplo Wallerstein y otros pensadores de la idea de los sistemas mundo, que el capitalismo es mucho más antiguo de lo que el propio Marx pensaba, ¿no? Y eso también lo agrega Fanon y lo agrega Eric Williams en un texto maravilloso que se llama Capitalismo y Esclavitud, que hace la relación de que el capitalismo no se funda solo en el trabajo asalariado, ni en la idea de
capital ni en el modo de producción, sino que también en la acumulación primaria, y que esa acumulación primaria surge primero en las colonias en el siglo XVI, las colonias española y portuguesa en América, a través de la acumulación primaria de un trabajo esclavo o de un trabajo de encomienda, ¿no? Ahí hay acumulación primaria y uno podría decir, bueno, no hay trabajo asalariado, pero hay acumulación y hay una formación ya capitalista, ese es el inicio. Entonces uno podría extender, como algunos autores lo hacen hoy en día, que el imperialismo es un fenómeno más allá del siglo XIX que surgiría en el siglo XVI. ¿Por qué nos interesa, o a mí particularmente me interesa eso? Porque después de la revolución bolchevique y de la teoría del imperialismo surge, ¿no es cierto?, la Tercera Internacional, la Comintern, y después de la muerte de Lenin se tergiversa un poco la teoría del imperialismo, ¿no? Y plantea Stalin la teoría de las 4 clases sociales y de los países semicoloniales. ¿Qué consistía eso? Básicamente que Stalin proponía, leyendo supuestamente a Lenin, que en realidad en los países semicoloniales, está pensando en parte de América Latina, en África, en Asia, no existen sociedades capitalistas, por lo tanto no puede haber una revolución de tipo socialista. ¿Cuál es el problema que había ahí? Que la Tercera Internacional mandató a los partidos comunistas alrededor del mundo a que no hicieran revoluciones socialistas sin que antes hubiera una lucha contra el imperialismo, que en esa época se imaginaba principalmente a Estados Unidos, una lucha contra el imperialismo, pero a través de la unión de las clases sociales que componían los países semicoloniales. En este caso, por ejemplo, se hablaba de pequeña burguesía, burguesía nacional y campesinos y obreros. Tenían que unirse para luchar contra el imperialismo. Unirse, una cosa que dentro del marxismo uno piensa en la idea de lucha de clases como algo que es contrario al propio Marx e incluso a Lenin, ¿no? Y lo otro que desmovilizar, ¿no? De hecho, esa teoría la adopta el Partido Comunista chileno y en general los partidos comunistas a nivel latinoamericano. Mariátegui en 1929, en el primer congreso de la Tercera Internacional en América Latina, iba a exponer un texto que se llama Punto de vista antiimperialista, donde se opone fervientemente a la idea de que el proletariado, los trabajadores, los campesinos, el mundo indígena tenía que aliarse con la burguesía nacional que lo estaba explotando para luchar contra un enemigo mayor. ¿Qué pasa con Mariátegui? No lo dejan leer ese texto, por supuesto, y Mariátegui rompe, por un lado, con el aprismo de Ayala Torre y también con la Tercera Internacional. Promueve los movimientos antiimperialistas bajo estas reglas. El Partido Comunista chileno, hasta el día de hoy, sigue con esa misma línea, ¿no? Que el imperialismo o las luchas contra el capitalismo se tienen que dar bajo un acuerdo entre las clases sociales que componen Chile, y por eso también nosotros sabemos la actuación del Partido Comunista en el 73, ¿no? Que no iba por la lucha de liberación y la lucha de clases, sino que básicamente siempre la vía institucional. No estoy tratando de criticar tan directamente al Partido Comunista, creo que es siempre un aliado. Estoy pensando en cómo esas políticas que se generaron en un mundo entre guerras, ¿no? En 1917 el texto de Lenin y los textos de la Tercera Internacional son del 26 en adelante, influyeron también en procesos que uno podría decir que son teóricos, pero también tuvieron elementos prácticos. ¿Qué pasa con Fanon en este contexto? Fanon, como a Messe también, que era de la Martinica, le pidieron ayuda al Partido Comunista francés para la independencia de la Martinica, y Fanon, que viaja en la década del 50 como psiquiatra formado en París a Argelia, le piden ayuda, probablemente al primer aliado que uno le pediría ayuda en ese contexto, al Partido Comunista, y el Partido Comunista les dice: miren, ustedes no pueden hacer ningún tipo de revolución contra Francia, ¿no? Porque ustedes no tienen una sociedad capitalista, por lo tanto primero tienen que ser capitalistas para llegar a la revolución socialista.
¿Qué hace Fanon al respecto y qué hace AMSC? Yo me voy a centrar principalmente en Fanon y el libro Los Condenados a la Tierra, que es póstumo, creo que lo alcanza a ver, pero ya está agonizando en el 61. Y dice, no, en realidad nosotros no podemos considerar que el marxismo, como se está entendiendo por el Partido Comunista a nivel internacional, nos permita una lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo, en el sentido del colonialismo como las colonias que se instalan en territorio que no les pertenecía al país invasor, ¿no? Y se instala militarmente. Dice, no, nosotros tenemos que integrar otros factores que el marxismo no está pensando. ¿Y cuáles son esos factores? Primero, que en el mundo colonial la raza es un factor también que determina la clase. Es decir, la clase está racializada, ¿no? Él dice una frase como muy citada, dice, ser pobre porque ser negro y ser negro porque uno es pobre, ¿no? Entonces, eso también no lo había vislumbrado. Dentro del mismo sistema colonial, Fanon indica claramente los obreros o el sujeto revolucionario por antonomasia dentro de la tradición marxista es el obrero, ¿no? En el mundo colonial no, es el campesino. Y en ese sentido hay un guiño ahí a Mao Zedong, que también hizo una adaptación del marxismo. Y Fanon propone que en realidad el escenario político en el mundo colonial es mucho más complejo aún, porque es en el lumpenproletariado donde está el sujeto revolucionario. Y el lumpenproletariado es el sujeto que viene del campo a la ciudad y que no tiene trabajo y que son nativos principalmente, indígenas en el sentido amplio de la palabra, que fue muy debatido porque en la década del 60 Hannah Arendt escribe el texto sobre la violencia y ahí dice, no, Fanon no es un marxista, es un tipo que va en contra del marxismo y toda la teoría porque propone el lumpenproletariado, que nosotros si leemos a Marx no es el sujeto revolucionario, pero lo que no entiende Hannah Arendt es toda la incorporación del elemento raza como un determinante también dentro del mundo colonial, porque también hay que pensar que la raza, a diferencia de la clase, uno no la puede evadir, el sustrato biológico es mucho más fuerte, ¿no? La clase trabajadora eventualmente uno podría camuflarse, ¿no? Dentro del mundo occidental europeo, mientras la raza no se puede evitar. Bien, y hay dos ideas que son súper potentes en Fanon y que son las que en algún momento se discutieron más, pero hoy en día se discuten menos. Primero, el uso de la violencia en un contexto donde hay colonialismo e imperialismo. ¿Qué función juega la violencia en este mundo colonial? Y por otro lado, la idea de descolonización, que son dos ideas centrales que están en el pensamiento de Fanon y que en los años 70 fueron muy leídos por los grupos negros en Estados Unidos. Por ejemplo, el fundador de las Panteras Negras leyó a Los Condenados a la Tierra. Malcolm X también leyó a Los Condenados a la Tierra como un libro de lucha. En América Latina, si bien no se estudiaba académicamente, se estudiaba muy poco, de hecho hay en una revista argentina se estudia más el prólogo en los 70, se hace una reseña sobre Los Condenados a la Tierra, pero básicamente se centran en el prólogo que le hace Sartre, ¿no? A Los Condenados a la Tierra, pero sí hay testimonios de algunos autores que decían que lo leían mucho los montoneros en Argentina, algunos grupos del Miraca leían mucho a Fanon. Esa es como la primera recepción como en caliente de Fanon, ¿no? Muy cercano. Fanon había escrito el libro en la década de los 60, en el 52 escribe Piel Negra, Máscara Blanca, que es un libro más cercano al existencialismo, pero reflexiona sobre todo la cuestión de la construcción del negro como una cuestión psicosocial, pero construida por los blancos, ¿no? y que ha permitido también la legitimación del racismo, también del imperialismo como una misión civilizadora. Y este es un dato que me contó una profesora amiga, que dicen que el Che Guevara en un viaje a Inglaterra, en
principios de los 60, le pasa a Roberto Fernández Retamar el libro Los Condenados a la Tierra, que había sido publicado en México, la primera traducción en México en 61, para que Casa de las Américas en Cuba publicara ese libro, y lo publicaron, lo piratearon, hicieron una nueva traducción, lo piratearon, y si uno lee a Che Guevara también uno puede ver que el ambiente cultural de la época está muy influenciado también por las ideas de Fanon y el tercer mundo, ¿no? Ya en los 80 el pensamiento de Fanon, sobre todo en la academia estadounidense, se dejó de leer en los 70 porque desarticularon a los grupos negros en Estados Unidos, le metieron droga, entre otras cosas. En los 80 aparece una corriente de los estudios subalternos, que vienen de la India, que son marxistas, pero que hacen una revisión del marxismo, utilizan más bien los conceptos de Gramsci, quieren leer la cuestión del subalterno como una cosa donde la clase social en la India no jugaba, según ellos, un rol importante porque es una sociedad de casta, etcétera, etcétera. Empiezan a leer a Fanon, pero la preocupación por la lectura de Fanon ya no es la de finales de los 60 y principios de los 70, sino que una lectura más bien académica e intelectual, preocupada por la construcción de la raza, ¿no?, como un elemento determinante, pero también evadiendo y dejando de lado los problemas que Fanon sí enfrenta, que es la relación entre raza y clase, y por otro lado la violencia y la descolonización. Esa lectura después deriva las lecturas postcoloniales de Homi Bhabha, ¿no?, que escribió un libro El lugar de la cultura, y que no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, que es un libro bastante enredado, pero que también es un Fanon despolitizado y se transforma en eso que decía Lenin, ¿no?, en una figura que no hace daño, y se publicaron cientos de artículos, papers sobre un Fanon que piensa en la cuestión psicosocial, en la cuestión de un ser distinto, ¿no?, y se habla de la descolonización del ser y el saber, en una relación muy epistemológica y menos política, ¿no?, menos política concreta, porque Fanon está escribiendo textos para la acción, ¿no?, son textos que llaman a la movilización de fuerza. Y en los 2000, ya en América Latina, surge, más tirado para el 2005 en adelante, un grupo de estudios decoloniales, que es como una derivación de los postcoloniales, y que dicen que el padre fundador del decolonialismo, que es como una deconstrucción del colonialismo, ¿no?, y utilizan las categorías de colonialismo e imperialismo como que fueran categorías intercambiables, hablan de un Fanon más despolitizado aún, pero desde América Latina, ¿no? Esa es más o menos la recepción del pensamiento de Fanon que ha ocurrido, pero por suerte se puede leer, ¿no? Por suerte se ha reeditado mucho Los Condenados a la Tierra, que yo considero que es un gran libro, y también ha habido una preocupación por el concepto de cultura nacional, ¿ah? Fanon, como un buen estudioso también de la tradición, como psiquiatra, que también estuvo en la lucha de liberación argelina, formó parte del Frente de Liberación Nacional, después pasó a la clandestinidad en Marruecos y seguía colaborando en un periódico, el Mujahid, ¿no?, donde publicó una gran cantidad de textos. Fanon pensaba que la descolonización, a diferencia del concepto de revolución en un sentido tradicional, la descolonización permitía también pensar la raza y la cultura nacional como un elemento que también hay que disputar. Ahí uno podría encontrar algunos puntos de encuentro con Gramsci, porque para Fanon, si uno se independiza de la potencia imperialista, dice, ahí no se termina el problema, de ahí empieza otro problema, y ejemplifica con América Latina. Dice, bueno, ¿qué pasó en América Latina con la independencia en el siglo XIX y principios del XX con Puerto Rico y Cuba? Las burguesías nacionales se transforman en entreguistas, ¿no? Se transforman en monoproductoras principalmente, y en vez de tener la fuerza revolucionaria que tuvieron en Europa, de desarrollar la industria nacional, de crear una clase trabajadora y también una burguesía potente, lo que hacen acá es básicamente empobrecer más
a los trabajadores y enriquecerse más ellos, ¿no? Entonces dice, bueno, la independencia de América Latina nos da el ejemplo que no debiéramos seguir, ¿no? Es un pésimo ejemplo porque además se transforman en países más pobres, ¿no? Y con clase trabajadora que ni siquiera trabajan en la industria, sino que trabajan todavía en el café, en el azúcar, en Chile mismo, ¿no es cierto?, en el cobre, etcétera, y un poquito en los servicios. Entonces dice, bueno, no hay que seguir ese modelo. La descolonización implica también en pensar la cultura nacional desde otros parámetros. Dice, y otra cosa interesante, dice, no es que uno pueda volver atrás, porque también están las corrientes así como que rescatan como lo originario, ¿no? Que básicamente nosotros podríamos volver atrás antes de lo que había de la conquista de América o de la invasión. Dice Fanon, no, eso también es ridículo porque es pensar también que el europeo del siglo XVI o del siglo XV es el mismo europeo del siglo XXI o del siglo XX en su contexto. Él dice, no, nosotros tenemos que aceptar que estamos dentro de un mundo que se ha formado a partir de la división imperial, como bien señalaba Aquiles, ¿no? En 1884 y después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, toda la división geopolítica mundial es a partir del imperialismo, ¿no? Y por eso hay tantos conflictos, porque las divisiones geopolíticas europeas no sirven en el Asia, en África y tampoco en América Latina. Bueno, y Fanon dice, pero ¿cómo tenemos que pensar esta cultura nacional? Primero tenemos que pensar en quiénes somos nosotros, construir una conciencia. Y esa conciencia, obviamente, está basada por el sustrato económico. Fanon es anticapitalista, ¿no? Considera que el capitalismo va asociado con el imperialismo, son dos cosas que van de la mano, por lo tanto también hay que transformar la estructura económica, pero al mismo tiempo dice que esa cultura nacional debe privilegiar lo propio, pero también lo europeo. Y una de las cosas que es interesante de Frantz Fanon dice, bueno, Europa ya tuvo su momento. Dice, los trabajadores europeos pudieron hacer las grandes revoluciones, sin embargo fueron incapaces de ver lo que estaba pasando en el tercer mundo, y nosotros desde el tercer mundo, piensa en África, América Latina y Asia, debemos nosotros proponer ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo de Frantz Fanon es un hombre nuevo que es antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. La figura de la mujer como una figura fundamental dentro de un proceso de descolonización y revolución. Y eso es muy interesante porque hay un texto en Sociología de la Revolución donde habla las mujeres argelinas como que reivindican el velo. Dice, bueno, en Europa nos critican de por qué las mujeres argelinas usan el velo, bueno, el velo es una forma también de camuflarse frente al capitalismo y poder hacer la revolución, ¿no? Tiene ese elemento, no solo el elemento religioso, sino el elemento revolucionario. Y por último, yo considero que ese cruce entre clase, raza, que hace Fanon, nos permite también comprender la actualidad de los procesos de lucha en América Latina, por ejemplo, el mal denominado conflicto mapuche, ¿no? Porque cuando uno habla de conflicto mapuche parece que ellos tuvieran su propio conflicto y que no fuera un conflicto con el Estado, que no fuera un conflicto con un ente concreto, sino que fuera un problema de ellos, ¿no? Que cuando uno piensa en América Latina, la raza y el género también están relacionados con la clase. Pienso yo, sí, que la clase es un factor determinante, pero también que la raza es un elemento y las etnias de acá son más pobres también porque el capitalismo es racista en su estructura. Y para finalizar, pensar en que la violencia de Fanon como el factor de lucha, más que una violencia en Fanon como uno lo podría pensar, una violencia desatada, en Fanon es una contraviolencia. Él piensa que la contraviolencia la propone como una contralógica y como una lucha también de resistencia frente al imperialismo, no una violencia porque sí, no una violencia desatada como el capitalismo, sino que una violencia de resistencia porque busca construir una sociedad mejor
y un mundo mejor, no tan solo para el tercer mundo, sino que también para el primer mundo, y que ese yo creo que es uno de los aportes fundamentales dentro de la tradición marxista del pensamiento de Fanon, que muchas veces propios marxistas se rehúsan a aceptar a Fanon dentro del pensamiento marxista, y Fanon era un gran lector de Lenin, era un gran lector de Trotsky, también es internacionalista. Su lucha se enmarca de eso, ¿no? Que también el imperialismo no se puede pensar que se va a acabar a través de una lucha nacional, porque Fanon lo dice claramente, la lucha nacional es el primer paso para la lucha internacional, que son las tesis básicas de Trotsky, ¿no? Si uno acaba con el capitalismo en un país, es probable, como pasó en Rusia, que el capitalismo vuelva con más fuerza, ¿no? El capitalismo se tiene que luchar en varios frentes, y el capitalismo está asociado al imperialismo. Bueno, con esa presentación media desordenada me gustaría terminar. Muchas gracias.